Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Bienvenidos a este miércoles 28 de octubre de 2020, como siempre. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Así es que desde ya, bienvenidos. Gracias por hacerse acompañar desde muy tempranas horas de la mañana de la programación de Megavisión. Pues estamos desde luego informándoles a ustedes con esa cobertura especial de todos nuestros equipos periodísticos, y ahora vamos en hora y media a conocer desde luego un análisis puntual sobre temas en la voz de nuevos rostros que están en la participación de la política partidaria. Como todos los miércoles estamos presentando desde luego este interesante debate y formato de programa que nos permite conocer la perspectiva y sobre todo el conocimiento que tienen estos nuevos elementos que ingresan a la política. Quiero darle la más cordial bienvenida esta mañana a la candidata a diputada por el Partido Arena para el Departamento de la Libertad, Carla Moncada. Muchísimas gracias por acompañarnos, Carla. Muchas gracias a ti, Ernesto, por tenernos aquí y permitirme compartir con tu panel y con tu audiencia. Así es, damos la más cordial bienvenida también a una colega periodista, Nuria Melara, y es candidata a diputada por el Partido de Concertación Nacional por San Salvador. Muchísimas gracias por acompañarnos, Nuria. Bienvenida. Muchas gracias, un placer estar al lado de este lado que jamás pensé estar, pero estoy muy complacida de estar con nuevos rostros y sabemos que podemos dar mucho por este país. Así es, en efecto, de eso se trata, conocerlos. Quiero darle la más cordial bienvenida a Catherine Alexia Rivas. Ella es candidata a diputada por Nuevas Ideas por el departamento de San Salvador. Bienvenida, Catherine. Muchísimas gracias, muy buenos días a toda la audiencia. Es un honor para mí poder estar en esta primera entrevista en este canal y sin duda va a ser una mañana de mucho provecho con un debate de altura que al final creo que es lo que todos los salvadoreños esperan. Así es, en efecto. Quiero saludar también a Nancy de Martínez, candidata a diputada por el Partido Gana por el departamento de San Salvador. Bienvenida, Nancy. Hola, buenos días a todos, buenos días a la población salvadoreña. Gracias, Ernesto, por esta invitación. Gracias, un saludo a las panelistas que este día nos acompañen y esperamos en Dios que esta mañana sea muy productiva. Bendiciones para todos. Créanmelo, el país está muy interesado en conocer esos nuevos rostros, ese nuevo relevo generacional de la política, sobre todo para poder de alguna manera estudiar el comportamiento que históricamente hemos tenido y que de alguna manera ha dejado facturas en el tiempo. Por eso, esa razón va a ser bien importante conocer la opinión de ustedes frente a el estatus que tienen actualmente las discusiones en el seno de la política. Quiero aprovechar e invitarlos a ustedes, @diálogo21, @Neto López Radio, son las dos cuentas en Twitter que están disponibles. Vean nuestra señal también para todos los salvadoreños en el mundo a través de Facebook. Ahí está puesta nuestra señal para que pueda compartirla también con sus contactos. A ver, voy a pedirles que se tomen el tiempo prudencial de un minuto, minuto 30 para que puedan de alguna manera hacer sus valoraciones en cuanto a la pregunta o al análisis que estemos haciendo. Pueden interrumpirse sin atropellarse y desde luego poder de esta manera hacer una dinámica de diálogo muy importante para los salvadoreños. ¿Cuál es de alguna manera la lectura que ustedes hacen a la situación actual de discusiones y de relaciones interinstitucionales que hay, especialmente entre los tres poderes de Estado, que para nadie es un secreto saber que lo que tenemos hoy en día es un enfrentamiento fuerte, una crisis, llamémosle, de comunicación, etcétera, etcétera? Pero bueno, hay elementos muy puntuales que ustedes desde luego valoran y que nos gustaría conocer esta mañana. Comienzo contigo, Carla, para que luego el resto tenga la palabra. Bueno, yo creo que como tú dices, para nadie es un secreto que actualmente estamos viviendo una confrontación entre órganos de Estado que es muy preocupante. De hecho, me voy a tomar el tiempo de decir que esa es una de las razones por las que yo me decidí a entrar a la política, porque la política tradicional ha sido a base de confrontación, empecemos por las cosas que nos separan en lugar de comenzar a construir país a partir de los elementos a donde coincidimos, que son a donde podemos efectivamente construir un plan de nación que incluya a todos los salvadoreños. Esa es la razón por la que yo, como Carla Moncada,
dije, ya no quiero estar detrás, quiero ser parte de los protagonistas de la historia y empezar a cambiar las cosas, empezar a ser un mejor El Salvador desde cada municipio de mi departamento para llegar a El Salvador. Porque las soluciones no van a llegar de los órganos del Estado en sí, se tienen que involucrar los ciudadanos, los diferentes sectores, porque son ellos quienes conocen realmente cuáles son sus necesidades y cuáles son las posibles soluciones. Escuchándolos, trabajando de la mano con ellos, se van en ese mismo sentido a bajar los ánimos desde los diferentes órganos de Estado. Esto no es una cosa que un órgano versus otro, o sea, un órgano únicamente el que está constantemente alimentando la confrontación. Yo creo que la dinámica que se ha ido instalando en los políticos ha sido de que somos más relevantes en la medida en que más discutamos y más peleamos, y eso no debe que ser así. Entonces, en ese sentido, como nuevo rostro, como un relevo generacional, como alguien que quiere entrar a hacer las cosas distintas, mi compromiso es a llegar a la Asamblea Legislativa a tender puentes de entendimiento, a que la gente sepa que representa los intereses de cada salvadoreño y no un pleito estéril que no lleva a soluciones. La idea central siempre va a ser generar soluciones. Ok, Catherine, ¿se puede construir ese entendimiento con la actual configuración política partidaria que tenemos en la Asamblea Legislativa? La Asamblea Legislativa es uno de los órganos más desprestigiados, y no lo digo yo, sino que lo dicen las últimas encuestas. La población en general está consciente que necesitamos un relevo generacional, y esa es la razón por la cual Nuevas Ideas ha planteado también nuevos rostros dentro de esa nueva configuración que se va a establecer en la Asamblea Legislativa. Creo también que es importante abonar el hecho de que las personas no creen en la institucionalidad que existe en nuestro país, porque las instituciones únicamente han estado buscando el beneficio de unos pocos, y esa es la diferencia que nosotros queremos construir. Estamos generando consenso siempre y cuando lleven como centro el bienestar de la población, y por eso es que se están dando esos pleitos estériles, como ya se acaba de mencionar, y es por el hecho de que estamos acostumbrados a una política tradicional, y cuando tú tratas de romper el status quo, cuando tú realmente querés hacer las cosas diferentes, hay muchos poderes dentro de nuestro país que se oponen, y ese es uno de los principales retos: la modernización del Estado, realmente brindarle a la población las soluciones que necesita, pero sobre todo hacer que la población se sienta representada por los políticos, que es algo que hoy en día no podemos ver. Ok, Nuria, ¿hay un status quo enquistado en la Asamblea Legislativa que hay que romper? Bueno, realmente yo comparto mucho ambas posiciones, porque realmente la gente espera de esta nueva clase política que no se haga ese circo. Bueno, todos lo dicen, ¿no? Nosotros no podemos obviarlo, dejarlo de ver, y creemos que tenemos un gran compromiso. Yo creo que hay muchos problemas en este momento de polarización, también irrespeto a la institucionalidad, a los poderes del Estado, y también falta de transparencia. Estos elementos están haciendo que haya una confrontación innecesaria, es desgastante. Como decía Alexia, que realmente la Asamblea Legislativa está desprestigiada, pero también hay muchas falencias en la Corte Suprema de Justicia, la retardación de justicia. Si no vean la situación del CES, que acaban de declararlo, pocos días falta para que termine la vigencia, y hemos pagado 5 años más de 350 millones de dólares, que a mí me pongo a pensar cuánto yo gasto en teléfono y en comprar aparatos. Es un dineral, estuviera en mi bolsillo. La gente siente este peso, y realmente los 3 órganos del Estado también deberían de unirse, de flexibilizar posiciones, porque esta situación al final no son intereses políticos. Esto puede ser un momento, una situación de egoísmo, pero a quienes estamos terminando, no sé, a nuestros salvadoreños, a la gente que todos los días madruga. Yo a veces salgo muy noche de trabajar o ando haciendo otras diligencias, y veo gente que va empujando sus carritos con el cafecito, y yo digo, por Dios, este señor a las 11 de la noche para su casa, y me parece increíble que nosotros no pensemos en esas personas y estemos viendo cosas personales, cosas particulares que no van con esta nueva clase política, que es la que pretendemos nosotros impulsar. ¿Se puede romper, Nancy, desde la perspectiva de ustedes como nuevos rostros en la política, esos viejos esquemas que han venido de alguna manera a crear esa mala imagen en la Asamblea Legislativa? Claro que sí, se puede cambiar, y lo estamos viendo nosotros ahorita aquí estando en el panel. Podemos cambiar las diferencias y los pleitos que hay entre los 3 órganos. Deberíamos de ver el beneficio de la población salvadoreña, porque ellos son los que están siendo afectados en la actualidad. Entonces nosotros tenemos que cambiar eso. Por eso, como Gana, tenemos nuevos rostros
para la Asamblea Legislativa y poder cambiar la expectativa de la gente, que vea que la Asamblea Legislativa y los otros órganos no son lo que realmente tendrían que ser. Estamos al beneficio de la población salvadoreña, no solo ver el beneficio de las personas dentro de la Asamblea Legislativa, dentro como yo diputada, o sea, tenemos que ver cómo hacer cambiar el rumbo de la población salvadoreña. Tenemos que ver el beneficio y gana con los nuevos rostros. Primeramente Dios va a hacer la diferencia. Uniendo fuerzas lograremos el cambio en El Salvador, porque es lo que necesitamos, beneficiar a nuestra población salvadoreña y trabajar para ellos, que a ellos nos debemos día a día nosotros. ¿Cuáles son los aspectos medulares que habría que cambiar de acuerdo a la lógica circunstancial que tenemos hoy en día? Muchos creen que el país está estancado en varias áreas, precisamente por ese choque frontal que se tiene entre el Ejecutivo y el Legislativo, y en algunas veces también un poco la indiferencia en la cual está el órgano legislativo. ¿Qué piensan? Vamos a ver, comienzo contigo, Alexia, ¿sí? Y luego tienen la palabra el resto. Existe indiferencia porque han estado desconectados de la población, y eso creo que es uno de los principales retos. Como Nuevas Ideas, además de ser el partido más grande del país, nos hemos asumido ese compromiso de poder estar con la población y para la población. Definitivamente, si se ha visto una polarización dentro de nuestro país, no es porque el gobierno haya querido implementarlo. Como lo repito, esos intereses que existen dentro de la Asamblea Legislativa no permiten ni tampoco quieren pasar al cambio generacional, y lo hemos estado pudiendo ver. A mí me parece inconcebible ver cómo hay un magistrado del Tribunal Supremo Electoral que está sentando criterio, creo yo, de que esto es preocupante también para la democracia del país, y me gustaría ver de qué forma esas instituciones que dicen que se preocupan por la institucionalidad y la democracia se van a manifestar respecto a este tema. Ya lo vimos en las elecciones pasadas, en las cuales incluso al presidente Nayib Bukele no lo querían dejar competir, cancelaron al CD, y en la actualidad seguimos viendo la misma forma en cómo han operado a lo largo de los años. Creo que uno de los principales retos que tenemos también es devolverle la confianza en los procesos a la población, que actualmente tampoco no los tenemos, pero eso también se va a acabar cuando esas elecciones, por ejemplo de segundo grado, se realicen de forma política, porque no podemos estar viendo cambios diferentes cuando sabemos que hay personas que siguen representando cuotas partidistas, porque al final van a seguir únicamente generando condiciones para esas personas que en algún momento los eligieron y no para trascender en beneficio de la población. Ok, Carla, ¿qué piensas tú al respecto? Yo creo que muchos de los problemas que tenemos en los tres órganos del Estado es que siempre señalamos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Siempre estamos dispuestos a ver todo en el marco de la campaña electoral. Siempre estamos pensando en esto me va a traer réditos políticos a la hora de la próxima elección, y estamos constantemente trabajando en ese contexto, porque tenemos que reconocer que estos señalamientos que se han hecho ahorita no son una cosa de un solo partido o solo de un órgano de Estado. En los tres órganos del Estado se pueden señalar comportamientos que no son lo que la población salvadoreña necesita en su clase política. Necesitamos una clase política que deje atrás esas prácticas en las que las elecciones de segundo grado beneficiaban a un grupo específico de poder. Necesitamos atrás esa tardada justicia, como mencionaba Nuria hace un momento, que la resolución de la sala fue a 5 días antes de que se venciera el plazo. Necesitamos que la justicia sea pronta, sea efectiva, sea justa, valga la redundancia, para los intereses de cada persona. Yo creo que es importante que reconozcamos que han habido errores y que nuestra lucha como nuevos rostros debe ser a que esos errores queden en el pasado. Yo estoy aquí hoy para decirles que yo voy a ser vigilante y yo voy a denunciar la falta de transparencia, la corrupción, los posibles delitos. Yo voy a ser una voz disidente, porque como joven creo que eso es lo que nos corresponde, ser disruptivos, dejar el status quo del que han estado hablando y decir, vamos a cambiar las cosas. Yo creo que la institucionalidad es un elemento importante, y nuestro compromiso debe ser a mejorarla y a fortalecerla para que esos vicios que señalan ya no se repitan. Estas cosas están siendo predominantes hoy en día y son los puntos que en algún momento se toman para poder de alguna manera plantearlos como una manera de cambio. Nancy, ¿cuál es tu opinión? ¿Puede cambiar posturas los partidos políticos frente a esa, digamos, dinamitada relación que existe entre los poderes ejecutivo y legislativo? Sí, se puede cambiar todo. ¿De qué forma? Media vez nosotros queramos cambiarlo a través del diálogo.
y siendo más coherente, más a la posición de la población y no viendo el interés, el yo, como siempre se maneja, que viendo el interés de la población, o sea, no piensan en el daño que le hacen a la ciudadanía, se lo hacen a ellos mismos están queriendo imponer, no quieren darle el paso al gobierno para que pueda ejecutar sus proyectos. El gobierno puede tener nuevas iniciativas, pero si no se ponen de acuerdo los órganos y no le dan la ayuda a ellos, ¿cómo el gobierno puede seguir haciendo relevancia o puede avanzar nuestro país a un mundo mejor? Y podemos lograrlo, pero si nosotros mismos queremos, pero si no hay acuerdo en ambas partes, no se va a llegar a una concesión, ¿verdad? Entonces, yo pienso que entre ellos tiene que haber un diálogo al beneficio de la población, porque todos estamos al beneficio de la población salvadoreña. O sea, a tu criterio, la oposición política actualmente no está siendo consecuente en apoyar al gobierno con lo que necesita. No, lo está apoyando y lo estamos viendo pues dentro de la Asamblea Legislativa, que hay interpase entre ellos. Hay muchos temas que están ahorita trabados ahí por no querer apoyar al presidente, y eso no puede estar pasando. En la actualidad no lo podríamos hacer. Ok, veamos, compartes ese criterio, Nuria, y el resto tienen la palabra. Realmente yo que estoy dentro de la Asamblea Legislativa, bueno, yo he observado mucho la situación y yo pienso que si le bajaran un poco el tono del discurso de confrontación, es que nadie puede estar pidiendo algo y estarlo maltratando a la otra persona. Yo pienso que ese es un grave error y a veces la falta de humildad falla. Yo me recuerdo cuando se estuvo, digamos, discutiendo el tiempo para la reapertura económica, que me pareció increíble. Yo estuve como público en el auditorio, en momentos eran 5 días de diferencia, que no se ponían de acuerdo, que no iba a pasar mayor cambio, pero esa posición tan dura de unos y otros hizo que esto pues quedara en el limbo jurídico, y eso daña también a la situación jurídica. Entonces yo pienso que una de las situaciones que debe mejorarse es que si la Asamblea bien está desprestigiada, pero básicamente como es la que está más abierta al público, la Corte tiene bastantes fallas. Imaginen que a estas alturas ya pasaron varios años y no hay director de medicina legal. Entonces, cuando se quiere señalar que las cifras no concuerdan, a quién se le atribuye, no hay una persona que esté al cargo, nadie está supervisando, es intocable. Pero la Asamblea, como dicen, al chucho más flaco se le pega las pulgas, o sea, realmente así pasa. Pero claro, no voy a decir y negar que los políticos le han fallado mucho, pero hay gente que trabaja, porque estar en esas comisiones haciendo leyes es desgastante y la gente dice, bueno, no hacen nada, se hace mucho trabajo, pero el problema es que no se cumple. ¿Tu partido ha sido consecuente con iniciativas del gobierno para poder desarrollar su agenda? Pues realmente incluso el PCN siempre ha sido catalogado que de repente se va a cualquier posición, pero ha sido bastante mediador. Yo estoy en la Comisión de Seguridad acompañando al coronel Almendaris, y yo veía un ejemplo bien claro. En el anterior gobierno del FMLN, en la Comisión de Seguridad se hicieron todos los planes para de seguridad pública, se llamaba a la Corte, se llamaba a la gente del Ministerio de Seguridad, y él decía que fueron mis enemigos políticos, enemigos de combate, pues él tenía la habilidad de poder lograr que asistieran los ministros a cada convocatoria, porque estar haciendo leyes no es lo mismo que sean los políticos, que también digamos, el ministro, y escuchar a la gente del personal de la policía, el personal de la academia. Esos insumos son necesarios para construir leyes, porque si no están incluidos en los decretos o las reformas, pues hay vetos. Okay, pero y eso es lo que desgasta mucho al pero Nancy puso, digamos, un elemento bien importante, es decir, los partidos no están haciendo el papel de apoyar al gobierno precisamente por obstruirlo y por no, digamos, para no cumplir con su agenda política. ¿Compartes ese criterio, Alexis? Creo que hay que preguntarse para quién y por quién se están haciendo las cosas, tanto por el gobierno y dentro de la Asamblea Legislativa, porque si le preguntamos a la población, por ejemplo, si ellos consideran que se ha hecho un buen manejo de la pandemia, según la reciente encuesta de CIP Gallup, el 97% de la población está de acuerdo y también ha legitimado todas las medidas que se han establecido por ese gobierno en el marco de la pandemia. Pero si tú le preguntas a los señores diputados, ellos dicen que ha habido un mal manejo. Internacionalmente podemos tener un reconocimiento en el cual también las estadísticas nos demuestran que nuestro país ha tenido un buen manejo de ese tema, pero los señores diputados quieren estar interpelando al ministro de Salud cuando tienen más temas que son más importantes para la nación que estar todos los días que ellos quieran estarlo citando dentro de una comisión, o también lo estamos viendo, por ejemplo, con el ministro de Hacienda, lo hemos visto con el ministro de la Fuerza Armada. Entonces, si tú realmente analizas
¿Qué es lo que la gente quiere? Las personas legitiman todas las medidas que este gobierno ha tomado, pero esa pequeña parte que todavía sigue enquistada dentro de la Asamblea Legislativa son los únicos que se siguen oponiendo. Así que yo totalmente respaldo lo que dice Nuria. Creo yo que también el deber de los funcionarios obviamente es tener que estar rindiendo cuentas, es también tener que estar llegando a la Asamblea Legislativa para presentar cuáles son los planes, pero si tú estás presentando un plan que la Asamblea ni siquiera quiere financiarte, como es el caso del Plan Control Territorial, entonces ¿de qué sirve que sigan citando a los ministros y ni siquiera van a dar el acompañamiento, que es lo que la población realmente espera? Carla, ¿estás de acuerdo? No, yo quiero hacer un comentario en ese sentido, porque al gobierno para la pandemia, el caso que mencionaba Alex en su momento, se le dieron fondos, se apoyaron los planes, se le acompañó en casi todo lo que al principio se solicitó, pero en un momento determinado tenemos que también pensar en la sostenibilidad de esto, tienen que venir a rendir cuentas, a decir cómo se están haciendo las cosas, porque conocemos y tenemos que reconocer que en el pasado, por dejar hacer y dejar pasar pensando en que las cosas están bien porque la gente es popular, pues se cometieron muchos errores, y nuestro compromiso debe ser a estar siempre vigilantes, a transparentar, a exigir rendición de cuentas, y ahí es cuando la ciudadanía tiene que ser muy, muy exigente con todos los funcionarios, no solo con el gobierno, con todos. Yo creo que es una responsabilidad cuando uno asume un cargo, una función pública, es saber que siempre está a la vista pública y siempre tiene que rendirle cuentas a la gente. Las acciones pueden ser buenísimas, si querés, y estoy de acuerdo que se tomaron acciones correctas y oportunas en su momento, pero las acciones correctas que no son sostenibles al final afectan a la misma gente. Entonces lo que en la Asamblea Legislativa se estaba solicitando es que se revisara la sostenibilidad económica y el impacto que va a tener en las familias salvadoreñas a largo plazo, porque el problema de una mala ejecución o una ejecución que afecta el bolsillo de las personas es que cuando se tengan que subir impuestos, o cuando la tarifa de la energía eléctrica suba, o cuando la falta de empleo o la inflación, lo que se debe en Producto Interno Bruto, esas cosas no le afectan al gobierno únicamente, le afectan a la población, porque es cada salvadoreño que paga impuestos, que es decir, cada uno de los que estamos aquí, a los que eso le va a generar un impacto negativo. Es por eso la importancia de que se respeten los procesos, las interpelaciones, un plan detallado donde cada rubro se explique claramente y diga cómo se van a ejecutar los fondos, es necesario, porque en esa medida el ciudadano puede verificar y exigir. Alexia, por alusión. A mí únicamente me gustaría también decirle a la población salvadoreña que hay que ser responsable con lo que decimos, y sabemos de que al presidente no se le han asignado los fondos que nos están haciendo creer que realmente están ahí. Recordemos que deben de haber 3 procesos dentro de la misma Asamblea Legislativa y la asignación todavía no se ha hecho. Recordemos, y ese gobierno creo yo que hay que tenerlo claro, como ya le dijo el presidente, que ni siquiera nos han dado un centavo partido por la mitad, y es en relación que de esos 600 millones que se aprobaron, únicamente se ha dado al gobierno una cantidad mínima, porque de eso se tuvieron que dar 50 millones para los veteranos, 50 millones para el Fomilenio, 182 millones de dólares para las alcaldías, que aún así ni siquiera han podido estar desarrollando acciones que realmente vayan a apoyar, por ejemplo, en el tema de la pandemia, y lo demás únicamente quedó para que el gobierno pudiese utilizarlo. Creo yo de que es momento de ser responsables, y a mí de verdad me parece bien contradictorio que la Asamblea Legislativa se preocupe y sigan diciendo de que de verdad debe darse un buen manejo de los fondos, que quieren rendición de cuentas, pero para recetarse 35.000 dólares en bonos, ahí nadie se está preocupando por la austeridad del país, ahí nadie se está preocupando que no hay dinero. Al contrario, creo que ahí todos levantan la mano y todos están de acuerdo que cuando es para llenar los bolsillos de los mismos diputados, ahí no quieren que nadie los esté controlando. Así que creo que hay que ser bastante consecuentes respecto a esas acciones, y a mí me encanta escuchar, Carla, que tú digas que vas a ser una voz disonante dentro del mismo Partido Arena, porque lo hemos visto con la ahora embajadora designada Milena Mayorga, de cómo cuando ella se opuso a muchísimas cuestiones que eran en beneficio de la población y que de alguna forma también estuvo opuesta a lo que el mismo Partido Arena le decía, lo que hicieron fue únicamente relegarla, sufrió de hecho violencia de género. Así que creo que también es la oportunidad para que las mujeres realmente sean participativas, para que las mujeres realmente asuman el rol que deban, pero que también el tema de la participación sea igual para todos. Carla, por alusión, ¿y no debes correr esa misma suerte que planteaba Alex, con una postura como la que has planteado? Yo creo que cuando ella menciona responsabilidad de las palabras, también es importante decir
que eso de ni un centavo partido de la mitad, pues no ha sido del todo cierto, porque incluso el expresidente del Banco Central de Reserva lo dijo frente a la Asamblea Legislativa, que habían tenido 3.000 millones de dólares. Incluso hay rumores de que la razón por la que el exministro de Hacienda pues dejó el cargo fue porque renunció por la presión que le estaban poniendo por perseguir opositores. Entonces yo creo que hay ya señales de que eso de la narrativa de que no tienen ni un centavo partido por la mitad, pues no ha sido del todo cierto. Y quiero hacer también un señalamiento: hay recursos, hay fondos, hay créditos que se iban a pedir, que se pusieron en el mercado y que realmente no se pudieron colocar porque internacionalmente también nos estábamos viendo como inestables después de lo sucedido el 9 de febrero y otras acciones, sobre todo esta confrontación constante que se está teniendo entre los órganos de Estado, nos tiene mal parados hacia el exterior, y en ese sentido es más difícil colocar los créditos y que entren fondos efectivamente al Estado. Entonces, la responsabilidad de las palabras también es incluir esas otras cosas en las que se menciona que sí ha tenido fondos el gobierno. Ok, Nuria, vi un gesto que no estaba de acuerdo con lo que planteaba Alexia. No, lo que pasa es que aquí, pues, en esto es lo que yo decía, que la confrontación siempre va antes que la razón, y eso pues evidencia. A veces uno está observando de ambos lados, y realmente yo pienso que si se flexibilizara la posición, y que acá ya es básicamente quien manda, yo no quiero dar cuentas. La transparencia es una de las grandes fallas, hasta comunicacionalmente, hasta para digamos emitir posiciones. ¿Y a tu criterio no ha habido transparencia suficiente de información que pueda dar el gobierno para aprobar estos préstamos en la Asamblea Legislativa? Lo que pasa es que cuando se ha llegado, el problema es que se empiezan a pelear y se pierde el sentido. Si usted va con cifras exactas y no se pone a discutir, bueno, y eso es de ambos, o sea, también los diputados a veces, o sea, también. Claro, entonces, es un órgano de discusión. Con respeto que va a claro. recibir, se desnaturaliza, digamos, la misión que es ir a dar cuentas, y se termina botando el esfuerzo, y después lo que hace es que ya la gente no asiste, o que los otros también se tomen la posición de que no voy porque me atacan. Yo creo que si fuéramos más humildes, los políticos fueran más humildes, y pensaran en que esta pandemia pues ha destruido mucho la economía de muchos países, y que va a tener consecuencias a largo plazo, porque nuestros hijos, bueno, yo tengo hijos, y yo pienso que se le está dejando al país. O sea, realmente es una inseguridad terrible, y nosotros pues como nuevos rostros, si tuviésemos la posibilidad de llegar, pienso que no queremos abonar a ese circo. Y yo insisto, y esa palabra pues es bien ofensiva, porque yo respeto mucho el trabajo de la Asamblea Legislativa, pero no concuerdo en varios partidos, realmente la posición que toman a veces. Yo digo, ¿por qué hacen esto? Se ven muy mal. A mí me da vergüenza a veces, de verdad, pero obviamente soy una persona muy ética y jamás comento. Simplemente uno, como dice mi mamá, lo echa a la matata el conocimiento, pero no pienso que voy a ser parte de esa clase política si llegase a un curul a formar parte de eso, sino que hay discusiones y propuestas, porque no puedo estar defendiendo situaciones que ya en el pasado hicieron algunos funcionarios que nos fallaron, pero la misión de nosotros es no repetirlo simplemente. A ver, pero no puede crear vergüenza el hecho de entrar en un debate donde se puede exigir transparencia, porque de eso se trata. El órgano legislativo per se es un órgano de discusión política. Nancy, ¿estás de acuerdo con lo que se ha dicho? Sí, en parte sí, pero lo que pasa es que hoy en día podemos ver cómo pueden la Asamblea, cómo los diputados opositores pueden llamar a que vayan los ministros, que vayan a dar declaraciones de lo que se está gastando y todo eso, lo que no sé ni se ha gastado. ¿Cómo pueden llamarlos a ellos y van a perder el tiempo? Porque ni han llegado y empiezan a atacarlos. Entonces yo creo que eso no es en beneficio de la población salvadoreña. Gracias a Dios que la pandemia la pudimos llevar a un nivel como país, siendo un país tan pequeño El Salvador, con un presidente, gracias a Dios, que está en este momento. Imagínense en el anterior gobierno cómo hubiera pasado con el presidente que teníamos. Creo que hubiera habido demasiadas muertes, pero gracias a Dios nuestro presidente pudo venir a hacer lo que otros no han hecho, venir a implementar agarrar una pandemia y apoyar. ¿Y cuántos gobiernos anteriores han pasado cuando le dieron una ayuda a la población salvadoreña? Se ha visto lo de la canasta solidaria, que ha beneficiado mucho a la población. Entonces, el bono que se le dio a la gente necesitada. Entonces podemos ver que nuestro presidente con nuestros ministros han podido hacer un trabajo muy bien. Y como gana, nuestros diputados han estado a favor de la población.
Yo quisiera decir, realmente sí, no se puede dudar, y yo desde el inicio lo acepté y lo comuniqué, el manejo de la pandemia, o sea, la decisión que tomó el presidente, o sea, para mí fue lo mejor. Realmente, si nosotros comparamos la situación de otros países con la cantidad de víctimas, pues no ha sido tan grande. Carla, ¿tú estás de acuerdo en ese planteamiento como Arena? ¿En lo que está diciendo Nuria de PCN? Yo creo que se tomaron acciones oportunas en su momento, incluso a nivel personal yo felicité ciertas acciones, lo que mencionaba, las acciones buenas hay que reconocerlas, y yo se lo reconozco, y no solo, tienen que también estudiarlas, porque digo que las buenas prácticas se tienen que repetir, así que ese es un reconocimiento que yo hago. Por ejemplo, el cierre del aeropuerto en su momento me pareció una acción oportuna. Ahora, lo que ha sucedido después, yo creo que todos tenemos áreas de oportunidad y tenemos que reconocerlos. En ese sentido, hay muchas acciones que no se podían sostener, sobre todo en la parte del encierro. Ahorita que hemos estado cerca del territorio, hay gente que ya no puede más, y hay una frase que escuché en el territorio que decía, el peor virus es el hambre, y es una cosa que es súper cierta, y que tal vez uno cuando está aquí olvida que esos 300 pesos que les dieron una vez no les van a alcanzar para suplir muchas de las cosas. Es una ayuda, sí, se les reconoce, pero ¿por qué no transparentar cómo se dieron o cómo se seleccionó esas personas? Porque yo he conocido muchos casos de personas muy necesitadas que no pudieron recibirlo. Entonces, lo que se pregunta es cómo fue la selección, a quién le llegó, cómo llegó, y si no se puede... Exacto, quedó en el aire. Entonces, si la acción es buena, entonces no la escondamos, transparentamos, la rindamos fuente. Exacto, porque áreas de oportunidad yo creo que podemos coincidir que vamos a encontrar en todos los aspectos. Entonces, en ese sentido es por la necesidad de que vayan y digan, se hizo de esta forma, se le dio a estas personas, nos faltaron estas personas, y este es el plan para darle a otras personas. Pero el día de hoy eso no quedó. En el territorio día a día vemos el contacto con la población y podemos ver lo bueno que está haciendo el gobierno. Entonces, yo que conozco, que manejo, que visito las comunidades día a día, me doy cuenta del agradecimiento y el encanto que está teniendo nuestra población salvadoreña, porque está diciendo, no nos aguantamos para que sean las elecciones en 2021 y podamos ver cambios, y gracias a Dios llevamos cambios, nuevos rostros en la política, y eso nos va a ayudar y nos va a beneficiar a nosotros como salvadoreños a apoyar y dar aportes a nuestra población salvadoreña. Y probablemente lo que pasa es que yo siento que a veces esto, o sea, la necesidad de la gente se ve como una oportunidad política. Yo pienso que yo por ejemplo he tenido amigos que han fallecido por el COVID, gente que ha perdido negocios, emprendedores. Yo soy parte de un grupo de emprendedores también, a mí me gustan mucho los negocios, cosas pequeñas. Y yo veo cómo la gente ha sufrido, ha llorado por haber perdido tanto encierro. Mire, yo pienso que el encierro que hasta ahorita, y lo reconozco, nos sirvió para ser disciplinados, porque nosotros somos demasiado, nos cuesta andar la mascarilla. Yo tuve COVID, fui asintomática, y desarrollé con esta situación una responsabilidad bien grande en el trato con las personas. Pero si no hubiese sido este rigor, que nos pareció muy desgastante, pues la gente estuviéramos en una situación. Pero estamos hablando de la entrega de un bono que decía Carla. Pero eso no dura mucho, o sea, ¿cuánto puede comer? Si, imagínense, yo lo vivo con mis hijos, yo soy madre soltera. Es increíble la cantidad estando en casa, pero lo que se come. Pero lo importante es que es la primera vez en la historia que realmente a las personas se les han ayudado, y lo digo con propiedad, porque hemos visitado el territorio no únicamente en una época coyuntural, sino que venimos trabajando desde hace más de 4 años acompañando al presidente desde el movimiento, desde el partido y ahora como gobierno, y a mí de verdad me eriza la piel saber que hay ancianos a los cuales se ha llegado a darles las ayudas, incluso de las cestas solidarias, y dicen, por primera vez en la historia un gobierno realmente se preocupa en venirme a dar hasta mi casa la ayuda que nadie más lo hizo. Arena se robó 37.000 millones de dólares, no habían censos en este país, nunca se pidió fiscalización. Es lógico que probablemente usted, Nuria, ahorita esté en desacuerdo porque usted está dentro de la misma Asamblea Legislativa, y es evidente que tampoco va a venir a estar hablando de lo que se está haciendo ahí, pero creo que también hay que ser consecuentes, y si nosotros le preguntamos a la mayoría de la población, como ya lo decía mi compañera, todos están de acuerdo y todos de verdad están agradecidos con el gobierno, porque este no es un tema coyuntural. El tema de las cestas solidarias, del bono que se hizo a través de la tarjeta solidaria, en los cuales evidentemente era imposible de que a toda la población se le pudiese dar, al menos sí se hizo de una forma focalizada, y en lo personal
yo no lo recibí, creería que ustedes tampoco no recibieron el bono. Y creo de que eso nos hace entender que sí llegó la ayuda a las personas que realmente lo necesitaban. Ok, voy a hacer una pausa, le doy la palabra porque sé que por alusión Carla y también Nuria quiere opinar. Yo creo que es importante lo que hasta este momento hemos logrado identificar en esta primera etapa del programa, y es precisamente la forma y el pensamiento que tienen ustedes como rostros nuevos en la política con relación a aquellos aspectos medulares, que es cómo se han venido manejando en la Asamblea Legislativa. Interesante la opinión también del público que nos está enviando sus mensajes. Me voy a una pausa y cuando regresemos, desde luego, vamos a tener más de este interesante debate con la presencia de nuestras invitadas esta mañana. Por cierto, los invito también para que nos acompañen hoy a las 7 de la noche a sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Tenemos nuestro debate político semanal. Estarán como siempre Romeo Auerbach, Ronald Umaña y Julio Valdivieso. El debate político semanal, 7 de la noche, a través de 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión, y por supuesto a través de la plataforma Zoom para todos los salvadoreños en el mundo, a través de Ernesto López Radio TV Digital. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Son las 7:08. Está en nuestros estudios Carla Moncada, candidata a diputada por el Partido Arena por el Departamento de la Libertad. Nuria Melara, candidata a diputada por Concertación Nacional por San Salvador. Catherine Alexia por Nuevas Ideas por San Salvador. Y Nancy Martínez por el Partido Gana, también por el Departamento de San Salvador. Estamos en este miércoles de la presencia de nueva generación, nuevos rostros en política que nos están dando sus puntos de vista con relación a estos aspectos que han estado siendo predominantes hoy en día y que de alguna manera pues están generando en el ambiente político toda esta serie de discusiones alrededor del tema de préstamos, transparencia, manejo de la pandemia, etcétera, etcétera. A ver, había quedado de darte la palabra, Carla, y sí, también Nuria, en alusión a lo que decían tus antecesoras. Sí, yo solo quería hacer también una acotación. Y tienen la palabra a las 4 también, perdón. Okay. Una acotación sobre lo que se dice en el territorio. Yo también voy todos los días a diferentes comunidades, en diferentes municipios, y eso de que todos están agradecidos, la verdad no es cierto, porque hay mucha gente que se siente abandonado porque no fueron beneficiados con estas acciones que ustedes llaman y sienten un abandono profundo. Entonces el llamado es a que dejemos de politizar y hacer un pleito y decir por qué esas personas se sienten abandonadas y cómo les podemos ayudar. Por ejemplo, hay una crítica a la forma en la que se están entregando las cajas solidarias, porque muchas de esas cajas las están haciendo funcionarios actuales que van a cargos de elección popular. Entonces yo creo que lo que ustedes mencionaban de que tenía que ser, de que como nuevos rostros, como nueva generación política, como nueva forma de hacer política, entonces esas viejas prácticas que la gente detesta, la gente le tiene cierto rechazo, entonces cambiémoslas, no lo hagamos de la misma forma. Entonces el llamado es a que dejemos de politizar, como mencionó Nuria, la necesidad de la gente. La gente tiene necesidades profundas, variadas, súper grandes. Vayamos a los territorios, conozcámoslos y no tratemos de ensalzar figuras o unas modas por el mero afán de hacerlo popular, sino que lo que escuchemos de la gente nos sirva como un insumo para generar políticas públicas que resuelvan. Cuando Nuria, por ejemplo, menciona que es mamá soltera, yo también, y yo voy a las comunidades y hablo con las mujeres, con las jefas de hogar, madres solteras que tienen que sacar adelante a sus hijos, con los jóvenes que dicen, a mí me preocupa que en el futuro no van a haber suficientes oportunidades laborales o que el salario que voy a percibir no me va a permitir tener una vida digna. Yo digo, entonces ya dejemos el pleito, ya dejemos una discusión que no está dando frutos y en lugar de eso concentrémonos en lo que nos están diciendo. Esta es nuestra realidad, esta es nuestra necesidad y lo que queremos es que nos la resuelvan. Ahí debe estar centrada nuestra discusión, ahí tiene que estar centrado el debate, no en que a uno lo quieren más que al otro y que esto es más popular que lo otro o tengo el tanto de aprobación. Está bien, qué bueno que tenga tanta aprobación,
Pero si la aprobación no va acompañada de resolver, entonces eventualmente la aprobación va a bajar y la gente va a seguir teniendo el problema. El foco, el centro siempre tiene que ser resolver las necesidades de la mayor cantidad de salvadoreños. Alexia, viejas prácticas, decía, por alusión. Creo que este gobierno está dando oportunidades, de hecho, a los emprendedores, a las MIPYMES, y lo hemos estado viendo, que a pesar de que tampoco la Asamblea no aprobó los fondos, y vuelvo y lo repito, porque yo sé que probablemente en ese panel no quiere que se esté mencionando todo lo malo que ha hecho la Asamblea Legislativa, pero definitivamente tengo que mencionarlo, porque por culpa de ellos es que no podemos hacer tantos programas y proyectos que realmente ahorita necesitamos. Y sobre todo también porque si los salvadoreños les da el voto a ustedes van a llegar a la Asamblea Legislativa. Y creo que no es en tema de discusión las viejas prácticas, la manera en cómo se ha venido desenvolviendo la política, porque en eso creo que todos estamos de acuerdo. El país ya no quiere polarización, los salvadoreños no quieren que sigamos con las mismas prácticas, y creo de que si de verdad queremos ser nuevos rostros, tenemos bajo nuestros hombros la responsabilidad de ser consecuentes con nuestras acciones, de obviamente criticar cuando se tenga que criticar, pero también tenemos que ser mente abierta. ¿Y a qué me refiero con esto? En el sentido de que a los emprendedores se les ha apoyado con los préstamos que este gobierno ha presentado, con Bandesal, ha sido una ayuda oportuna que en este momento lo necesitaban. Yo también soy emprendedora, además de que tuve que trabajar desde los 19 años para costearme mis estudios, también he emprendido un negocio y sé lo difícil y sé lo que esta crisis nos ha costado a todos por igual. Sé que es ver reducidos tus ingresos mensuales en el tema de cualquier emprendimiento que puedas tener. Sin embargo, esas ayudas que se han dado a través de Bandensal han venido a apoyar a todas esas personas que en ese momento necesitaban un alivio. Hemos visto que internacionalmente la OIT ha dicho de que se han perdido más de 400 millones de empleos a nivel del mundo. Eso no únicamente ha ocurrido en El Salvador, que tenemos que buscar soluciones, definitivamente tenemos que buscar soluciones, porque ese es el rol que el gobierno de turno debe de tener, beneficiar a toda la población. Sin embargo, si no tenemos realmente ese acompañamiento que esperaríamos de la Asamblea Legislativa, que son quienes aprueban los fondos, ¿cómo entonces vamos a cambiar nuestro país? Creo que hay que recordar a dónde estábamos, a dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Y esto es un proyecto de nación que necesita el acompañamiento de todos, y solo vamos a salir adelante si todos nos ponemos de acuerdo para empujar hacia el mismo lado. Y en Nuevas Ideas lo tenemos claro. Nosotros queremos empujar hacia la misma dirección, queremos alar ese barco para que realmente nuestro país pueda ser esa punta de lanza, que el despegue económico también inicie, pero para eso también se necesita el acompañamiento de otros sectores. A ver, el resto. Solo el punto decía de también que por alusión, ¿no? Nunca se había hecho una ayuda para la gente. Bueno, el gobierno del FMLN, yo no estoy defendiendo al FMLN, pero tenían sus programas sociales, llegaban siempre a sectores, y eso siempre ha ocurrido. O sea, el gobierno de turno siempre favorece más al que vota por él. O sea, eso es inevitable. Y yo le digo, tal vez yo no... y eso es una práctica que yo no puedo decir a ustedes lo mismo, o sea, porque yo no he visitado, honestamente, no he visitado territorio por las ocupaciones y todo, no he tenido esa capacidad, pero he sido periodista durante más de 20 años y he andado en los recovecos que jamás pensé que existieran, incluso situaciones de gente que todavía pues viven situaciones que no deberían, pero está pasando y sobreviven de esa forma. Entonces yo pienso que acá, digamos, esta experiencia que ha pasado el gobierno actual, pues nadie se le esperaba. Creo que ha sido el momento para gobernar más difícil, más polarizado, y en el momento que la gente ha despertado también y se va a volver más exigente con la nueva clase política, pero no es, digamos, atacando personas que se va a lograr, sino dándoles más información, dándoles más respuestas a sus problemas, porque a veces no se puede construir, digamos, una propuesta fomentando el odio. O sea, aquí el problema es que la gente se enferma, mucha gente en la pandemia se enfermó por la desinformación, porque se le metía tanto odio, que no le daban el presupuesto, que y no se les orientaba más. Miren, si tiene usted esto, va a hacer esto, más orientación, y ese tipo de cosas no abonan a que la gente se sienta tranquila, que se sienta, digamos, motivada a exigirle a sus políticos, sino que lo que hacen es atacar, hacer cosas que son inapropiadas, pues las redes se han vuelto tan criminales
y siento que no es esa la misión que tenemos nosotros como nuevas caras, nuevos rostros, así que en ese sentido yo veo un poco, ¿no? Ahí, Nuria, que hace poquito mencionaron la palabra que no estemos ensalzando a nadie, y eso no es que ensalcemos a alguien, solo estamos viendo como el beneficio y las mejoras de nuestro país, ¿verdad? Que quiera o no, nuestro presidente es joven, entonces una persona joven quiere algo nuevo y que sea algo para nuestra población salvadoreña en que podamos avanzar, porque a estas alturas nuestro país no podría estar viviendo en el pasado, tenemos que actualizarnos, tenemos que ver mejores rumbos, y vemos ahorita también en el caso que en la Asamblea Legislativa no se pueden aprobar leyes porque todavía estamos ahí, que el pleito, que el vamos, el dime, entonces no es así. Hay temas ahorita y podemos ver en la población salvadoreña una de las iniciativas que está, una ley también que todavía está, pero podemos ver en nuestra actualidad el servicio de agua. No puede estar pasando que ahorita en nuestra actualidad tengamos comunidades, colonias o barrios que no tienen el servicio de agua potable. Pero ahí pareciera que todos los gobiernos han fallado en la situación de la administración del agua, porque yo no he visto que algún funcionario de ANDA, desde los gobiernos del FMLN de Arena, siempre han fallado. Incluso ya hubo cambio de presidente ANDA, porque no sé qué pasa ahí, que es tan terrible que no pueden resolver la situación, no se le ha pegado al exacto. Es un tema complicado, es un tema estructural, es un tema que de verdad se debe de atacar de raíz y que necesita también un acompañamiento técnico, no únicamente un acompañamiento político. Hemos estado viendo cómo el tema de la ley de agua se ha venido posponiendo hasta que ahora probablemente podemos ver una luz en el túnel de que ahora sí, no sé si coyunturalmente eso sí se aprobó o no, vamos a tener probablemente una ley del agua, pero también necesita los fondos para que se puedan plantear todos esos cambios que se necesitan. Yo sé y estoy totalmente de acuerdo que todos los funcionarios dejaban que pasaran 15, 20, un mes, incluso comunidades sin agua, pero por lo menos ahora sí vemos que ANDA se preocupa por llegar a las comunidades, y aunque sea pipas o botellas con agua, por lo menos los funcionarios y también la administración de ANDA les entrega, contrario a años anteriores que ni siquiera se preocupaban, que no servían, las tuberías que pasaban años todavía desperdiciando el vital líquido, y nadie, creo yo, que le resolvió un problema a la población. Entonces yo sé, este es un proceso que no va a ser de la noche a la mañana que lo vamos a cambiar. Recordemos cuántos años han pasado sin que nuestro país sufriese ningún cambio. Sin embargo, creo yo de que es importante mencionar y también preguntarnos quiénes ensalzan al presidente, porque probablemente ustedes no puedan compartir nuestra posición y yo puedo pasar hablando todo el día respecto a las cosas buenas que ha hecho ese gobierno. Pero si nosotros le preguntamos a la población, que creo que es lo que ahorita a nosotros nos interesa, la mayoría de ellos dicen que nuestro país sí ha estado generando el cambio que ellos por años han estado esperando, y va a ser un proceso que va a tardar mucho, pero lo importante es sentar las bases como siempre lo he creído. Carla, ¿compartes ese criterio? Yo creo que aquí hay varias cosas. Cambios, modificaciones, modernización, actualización, urgen, y eso lo podemos estar todos de acuerdo. Pero cuando uno conoce, por ejemplo, las escuelas y dicen que voy a llevarle una computadora a todas las escuelas, pero en esa escuela no hay energía eléctrica, no hay agua potable, la infraestructura de la escuela no es adecuada. Entonces uno dice, es cierto, el cambio, la modernización es urgente, pero antes de llegar a esa modernización hay cosas estructurales que se tienen que resolver. Con el tema del agua, y voy a aprovechar para una anécdota pequeña. Ayer, justo el día de ayer, estaba en una colonia y me dijo un muchacho con el que estaba hablando, es impresionante que haya agua en la luna y en mi colonia tenga 2 semanas de no tener agua, en el contexto de que decía que había encontrado agua en la luna. Y yo le digo, realmente es un problema serio, sobre todo en este contexto de la pandemia, en el que tenemos que estarnos lavando las manos constantemente y decir, yo abro el grifo de mi casa y no cae una gota de agua, o el agua que llega no es de calidad. Es cierto, el problema no se va a resolver mañana, es un proceso y se tiene que hacer. Lo que se tiene que hacer entonces es que tanto en el gobierno se ponga a la gente calificada, técnica para acompañar el proceso, y a los otros órganos del Estado también esté la información, los técnicos, para que el acompañamiento sea profundo y se llegue a la solución. Yo insisto, el tema tiene que ser las soluciones, cómo les vamos a generar. Diferentes puntos de vista vamos a tener siempre, en cada salvadoreño que encontremos van a haber diferentes puntos de vista y probablemente no coincidan con los de todos, porque se dice, cada cabeza es un mundo. Entonces, de la solución, escuchemos, porque lo que mencionaban antes,
necesitamos escuchar con el corazón abierto, de saber lo que la otra persona está diciendo y no anteponer la discusión y el pleito antes, porque así no se van a generar discusiones. Si yo siempre estoy señalando porque tú piensas distinto a mí, entonces la solución no va a llegar, porque nos vamos a concentrar en aquella cosa en atacar y defender y viceversa. Es que sabe que la falla para mí es de que a veces nos ponemos a defender políticos. Yo no siento que ningún político necesita que lo defiendan, ni presidentes ni ministros. Cada quien responde por sus actos y nosotros pienso que vamos a responder por lo que nosotros hagamos. Nosotros debemos de hacer propuestas. Y es cierto, yo desde el inicio, antes de esta entrevista pensé, bueno, yo no vengo a atacar al gobierno ni a defender a la asamblea, pero sí veo las situaciones que no me parecen. La suerte es que no soy política, o sea, yo no tengo ese radicalismo de decir, no, es que mi color aquí y allá, no lo tengo. O sea, realmente como periodista social siento que he sido bien abierta y respetuosa a todas las tendencias, porque así como hay unas situaciones que nos pueden parecer a nosotros incoherentes, o la gente, ¿y por qué creen esto? Pero esa gente merece respeto, es un grupo que tiene sus ideas y así les parece, yo no tengo por qué despreciarla. Claro, yo decir, eso es la posición, la respeto, pero la mía es esta. Pero a veces acá se quiere hacer a la fuerza, a quedar a hacer bien a alguien o atacar a alguien, y a veces no vale la pena, pero realmente yo creo de que hay que recordar de que en un sistema de democracia representativa los políticos representan a la población y en este caso, obviamente nosotros no somos diputadas todavía, pero cuando estemos ahí sí vamos a tener que dar respuesta por las acciones que nosotros demos, y por tanto creo yo que también tenemos que señalar qué es lo bueno y malo que los políticos están haciendo. ¿Y por qué? Porque ellos únicamente nos representan a nosotros, ellos no están tomando políticas que ellos consideren personalmente que sean buenas o malas para la población. Al contrario, ellos deben de ser lo suficientemente responsables para emitir leyes, para emitir proyectos que vayan en beneficio de la población, porque al final son nuestros representantes. Así que yo creo de que realmente sí tenemos que tener eso bien claro, porque si queremos llegar a un espacio como es la Asamblea Legislativa, nosotros vamos a dar acciones y cuentas por lo que nosotros hagamos en beneficio o que vaya a perjudicar a la población. Interesante. Sí, te doy la palabra cuando regresemos, Nancy. Voy a una pausa comercial y vamos a agregar otros elementos también importantes en este análisis, porque se habla de polaridad. Obviamente el país está polarizado, que es uno de los aspectos que mucho daño le hacen, sobre todo al desarrollo, cuando hablamos de ponernos de acuerdo, de tender puentes, y sabemos que lo que tenemos hoy en día, de acuerdo al análisis que muchos hacen, es el tema que los puentes están dinamitados en nuestro país. Es evidente eso, ¿no? Pero lo importante es conocer la opinión de ustedes, que dependiendo de cómo los salvadoreños en su momento hagan la elección oportuna, sean los rostros nuevos, ese relevo generacional, el que venga a cambiar estos patrones que históricamente mucho daño le han hecho al país. Vamos a hablar de otros temas importantes. Por ejemplo, este día conocimos cómo el día de ayer la resolución de la Sala de lo Constitucional reconoce que hubo una coacción del Ejecutivo hacia el Legislativo. Hablemos del respeto a la institucionalidad, el respeto a las leyes. Es un tema muy importante que no podemos pasar por alto en este análisis y discusión que tenemos esta mañana con ustedes. Una pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos con este análisis. Había que darte la palabra, Nancy. Ok. No, lo que quería abonar más que todo es que nosotros somos rostros nuevos y como rostros nuevos queremos hacer la diferencia, queremos hacer el cambio, queremos hacer uniendo fuerzas, queremos ser unas personas transparentes, ¿verdad? Porque sabemos de dónde venimos, de las raíces, de dónde estamos. Entonces, en mi caso soy una persona que vengo de una familia humilde, sé lo que se vive territorialmente, sé lo que se vive desde abajo, desde el punto de abajo de una comunidad, vivo en un sector, ¿verdad?, que es la inseguridad y todo eso, pero a pesar de todo vamos saliendo poco a poco y yo sé que podemos hacer la diferencia como nuevos rostros que nosotros, que lleva nuestro partido Gana, ¿verdad? Y como todos tenemos que apoyar las iniciativas de la Asamblea Legislativa, pero cuando nuestros diputados estén a favor de la población salvadoreña. Entonces eso es lo que quería abonar, ¿verdad? Que estamos a la población salvadoreña y de dónde es que nace y por qué estamos nosotros
compartiendo los puntos de vista desde las perspectivas de las comunidades dentro del territorio, de las necesidades. Okay. Yo, Ernesto, solo quería hacer una acotación. Hablaban con esto del agua que hablaban antes. Yo quiero también aprovechar el espacio para reconocer también la labor de los alcaldes, que en muchos municipios son ellos quienes, sin fondos FODES y con reducción de lo que se ha recolectado en tasas municipales, siguen haciendo obras, entre esas llevar agua, llevar pipas a comunidades que tienen mucho tiempo sin agua. Entonces quería aprovechar el espacio para reconocer también esa labor que están haciendo con recursos muy limitados también. Ok, ese es un tema bien importante el que quería someter a discusión, que es el respeto de las leyes, y ponía un ejemplo de la Sala de lo Constitucional que acaba de declarar ilegal precisamente la intervención que tuvo la Fuerza Armada el 9 de febrero. Ahí está ese llamado a sesión, de la cual lo consideró inconstitucional. Así también está el tema del FODES, que es de acuerdo a las discusiones que se han generado en la Asamblea Legislativa, que por ley le compete a los alcaldes, no ha sido entregado. Son elementos claves que están ahí determinando desde luego un debate y por supuesto las necesidades de las alcaldías para poder cumplir con sus obligaciones. Uno, el gobierno sostiene que lo que buscan las alcaldías con el FODES es crear un aparato de propaganda electoral para ganar adeptos. En este caso, las alcaldías le responden al gobierno y le dicen que lo que están buscando es ahogarlos para que de alguna manera ellos territorialmente estén ganando espacios con sus candidatos. Esa es parte de la discusión, parte de la polaridad de la que hablábamos anteriormente, que sí tuvo sobre la mesa de ustedes para el análisis respectivo. Nuria, ¿qué piensas? Bueno, yo pienso que esas suposiciones, esa es la costumbre que se hace, ¿verdad? Suponer que se va a hacer algo y no hay pruebas. Pienso que si es una obligación que ya está establecido por ley, que el 10% de lo que se recauda sea para el FODES, debe cumplirse. De ahí si lo va a utilizar o mal utilizar, ellos tendrán que dar cuentas, pero no se puede llevar de paso la situación que ya está establecida en el uso de los fondos para las alcaldías. Si bien es cierto, se ha criticado alguna forma de uso, pero para eso están los legisladores. Si alguien tiene una forma de mejorar o de vigilar esos fondos, pues debe de presentar propuestas, hacer con propuestas y haciendo leyes o reglamentos que se pueden mejorar las cosas, no haciendo suposiciones o señalamientos o ataques y dejando en esta situación de inseguridad alimentaria incluso, porque sabemos que un porcentaje se ha utilizado de esa forma para financiar para las alcaldías más pequeñas los sueldos. Nosotros pues en un momento en la Asamblea Legislativa tuvimos pues retrasos, ¿verdad?, por la planificación de los pagos, que no había recursos. Pues parece mentira, uno que está acostumbrado siempre a ahorrar un poquito, nos vimos en dificultades, yo lo sentí, y digo yo, ¿cómo será estas personas que están en situaciones? ¿Y ya se le volvió críticas? A pagar ahora? ¿Había un retraso? Hoy sí, gracias a Dios sí, se cumplió y sin muchos problemas, pero eso es algo que de ley. ¿Es esto una manipulación política o es lo que verdaderamente dice el ministro, pues está de alguna manera con un problema de déficit fiscal, es decir, de recursos dentro del Estado? Bueno, realmente, o sea, yo debo entender, yo no puedo poner en tela de juicio lo que el ministro diga, porque él es encargado de las finanzas, yo no tengo acceso a los documentos que él pueda estar manejando y debo creer que es un funcionario responsable. Lo único que en la Asamblea pues no se ve tan así, se ve como que si hubiese una intención por el pleito de diputados, que eso nadie lo va a negar. Regresamos al tema, regresamos al tema entonces, que es una confrontación, es una polaridad sí, política. Pero si hay dificultades económicas, no podemos, o sea, la pandemia ha dejado en situación difícil. Yo no puedo ser tan radical en ver una situación con la Asamblea, pero en general sí hay dificultades para recaudar fondos por el cierre de empresas, eso lo reconozco, o sea, no se puede ser radical en ese punto en mi parecer. Y creo que es importante mencionar que no es que no se les quiera pagar, sino que no hay fondos. El ministro de Hacienda lo he dicho en varias oportunidades y no es la primera vez que pasa. De hecho, en la administración anterior, no sé si ustedes lo recuerdan, que también se atrasó por alrededor de 3 meses el pago, así que definitivamente no es un capricho de ese gobierno, sino que también ha ocurrido con el FMLN y es justamente por el tema fiscal, ¿no? Si nosotros no tenemos un despegue económico, si no hay crecimiento, si sigue habiendo elusión y evasión fiscal, nuestro país no va a crecer, el PIB no va a crecer y va a ser muy difícil que podamos salir adelante. Y creo yo de que no es únicamente señalar, sino que es un secreto a voces de que los alcaldes utilizan, o en su mayoría,
esos fondos del FODES para poder financiar sus campañas, porque a mí me llama la atención entonces por qué cuando ya van a faltar 3 o 4 meses para las elecciones, ahora sí quieren estar haciendo obras cuando tuvieron la oportunidad de poderlas haber hecho dentro de 3 años. Y si bien es cierto, la misma ley establece cuál va a ser ese porcentaje que se va a designar a los pagos corrientes que pueda tener una alcaldía, es importante también manifestar que mediante un decreto la Asamblea Legislativa aumentó al 75% que esos fondos se pudieran utilizar para el manejo de la pandemia dentro de las mismas alcaldías. Pero yo lo único que he visto es alcaldías en la mayoría de ocasiones que únicamente han invertido para el tema de la pandemia en compra de lejías o en estar regalando botes de alcohol gel con las fotografías de alcaldes o incluso diputados, y ese es nuestro dinero entonces. Ok, Carla, ¿estás de acuerdo a ese planteamiento? No, yo creo que la verdad es bastante injusto de tu parte tratar de decir que hay alcaldías que no han hecho mucho. Yo voy y les repito, casi todos los días al territorio y he visto grandes obras de los Alexia, alcaldes. tienes la palabra también, por alusión también al punto, ¿no? Yo voy al territorio y he ido desde hace muchísimo tiempo. Yo estoy viendo en todo San Salvador una cantidad de basura increíble. De hecho, algunas personas dentro del MIDES están diciendo que desde marzo la alcaldía de San Salvador está adeudando 4.1 millones de dólares. Estamos viendo cómo una alcaldía de hecho ha girado un cheque sin fondos. Entonces hay una gran responsabilidad de nuestros alcaldes. Y claro, la responsabilidad de los alcaldes es fuerte y tienen que cumplir con esas cosas que adeudan. Desconozco realmente de esa deuda, pero yo lo que sí puedo hablar es que he ido a muchos municipios en mi departamento. Por ejemplo, Santa Tecla entrega kits preventivos por comunidad y les hace consultas médicas a cada persona que llega a la jornada. Villanueva tiene un programa especial moderno y que incluye a la academia en su desarrollo para prevenir la pandemia, y así hay otros municipios. La mayoría de mercados municipales tienen protocolos de sanitización financiados por la alcaldía. Entonces yo creo que también hay que ser honestos en que hay muchas obras que se están haciendo y reconocérselas, porque al igual que se pide que se reconozcan las cosas positivas que ha hecho el gobierno central, también los gobiernos locales han estado haciendo obras y se han hecho. Cuando hablan de que el FODES se ha usado para campaña política, pues también recordarles que los consejos municipales son plurales y la labor de los regidores y los otros concejales que no son del partido del alcalde también tienen la obligación de señalar y vigilar y exigir cuentas. De la misma forma que se está exigiendo cuentas en la Asamblea Legislativa de los fondos que se están usando, de la misma forma se tienen que exigir en los gobiernos municipales. Pero esos consejos plurales, ¿de qué partido son? No podemos hablar que Nuevas Ideas tiene concejales porque nosotros ni siquiera tenemos representación, así que evidentemente quienes no están haciendo su trabajo son los mismos partidos que no están controlando ni tampoco están vigilando. Entonces yo creo que este es un tema que se debe analizar con mucha responsabilidad y la Contraloría debe venir desde los espacios más pequeños hasta los espacios más grandes, porque si tú dejas cuellos de botella desde las alcaldías o incluso dentro de cualquier ente del gobierno, no vamos a estar esperando mucho, sino que creo que esa también es una cultura de que se debe de cambiar y que todas las personas deben saber que también la denuncia es muy importante. No tenemos una cultura de denuncia en nuestro país, que es un tema que también se debe fortalecer. Estoy de acuerdo, el poder tiene que regresar a los ciudadanos y está en nosotros como ciudadanos en exigir, si nosotros vemos esas cosas que tú denunciabas de que se entregan botes de alcohol gel con los rostros de los alcaldes, denunciarla. Ahora está súper fácil para los ciudadanos, una foto en redes sociales, un llamamiento, que en el programa pudieran poner comentarios de cosas que ven. La forma de denunciar existe. Yo creo que lo que tenemos que incentivar nosotros como personas que aspiramos a ser funcionarios públicos es a devolverle ese poder al ciudadano y decirle, si usted lo ve, denuncie, y nosotros ser esas voces en nuestros partidos, de si nosotros vemos candidatos que lo están haciendo, que están haciendo esas prácticas nefastas, entonces denunciarlo, señalarlo y nosotros mismos poner el dedo en la llaga y decir, esa práctica es incorrecta, eso no se debe hacer, esa debería ser nuestra Pero ¿cómo podemos desentrampar? Regresemos al punto, ¿cómo lograr desentrampar el tema del FODES, que no lo tienen las alcaldías? Solo que lo paguen, porque si ya está descontado, ya lo pagamos los ciudadanos, es una obligación. La suposición de que lo utilizan para campañas, lo tergiversan, hay mecanismos para uno denunciar. ¿Cómo están las alcaldías de Ghana, por ejemplo? Pero hay que soltarlo, la gente tiene que funcionar. Pero es que no hay un acuerdo entre los diputados opositores que no quieren ver cómo le ayudan a la población salvadoreña, porque al final, ¿quiénes son los afectados? El FODES es un tema muy amplio. El FODES es para el beneficio de las comunidades, los proyectos. Los partidos dentro. opositores, Nuria, ¿qué piensas de eso?
Bueno, realmente yo, la posición mía no es tan... Yo pienso que si ya está descontado ese dinero, ya está en las arcas, hay que soltarlo. Simple. Sí, o sea, pero no hay creo más que que discutir. Sí, pero los después proyectos nosotros FODES... podemos ver cómo, a futuro, podemos ver cómo se filtran o hay mecanismos para ser más controladores. Los proyectos FODES son para uso de la población salvadoreña, que se ejecuten proyectos dentro de las comunidades, que son para las aceras, reparación. Pero ¿quién tiene, digamos, los documentos donde diga que no se está haciendo eso? Porque no hay una implementación, no hay un seguimiento que le den el control a los proyectos FODES. Mi partido está de acuerdo en todas las iniciativas para que esos FODES den a las comunidades, incluso nuestros alcaldes de Gana están haciendo bien su función, están ejecutando sus proyectos. Entonces no necesitamos venir a utilizar los FODES para una campaña porque no están destinados para una campaña. A ver, Carla, política. querías opinar sobre ese punto. Sí, lo que pasa es que lo que mencionaba Nuria, eso es una suposición. Hasta el momento, si no hay señalamientos concretos, pues, no tenemos realmente, pero prueba, porque señalamos todos señalamos. Pero yo creo que hay una cosa bien importante, y es que el FODES es una ley. Y un funcionario público está, cuando entra en su función, está comprometido a cumplir con la Constitución y las leyes. Entonces, podemos tener 1000 opiniones acerca de lo que se hace con el FODES, pero el FODES por ley se tiene que entregar y está en el presupuesto general de la nación, al igual que los salarios. Y el presupuesto, al igual que el FODES, es una ley. Entonces el compromiso es a cumplir con la ley, porque si antojadizamente, porque yo creo, mencioné, perdón Nuria, menciono antojadizamente porque si no hay una razón legal que sustente que no se cumpla, es realmente un capricho, porque 1000 razones vamos a tener, dudas podemos tener, pero la ley se cumple porque es la ley. Podemos mejorar la ley e incorporar, y puede ser un compromiso que adquiramos, si quieren, aquí, que cuando lleguemos a la Asamblea Legislativa vamos a incorporar en la ley del FODES o vamos a desarrollar otra en la que se deje establecido un mecanismo de rendición de cuentas que den los alcaldes de lo que sea, de las obras que se hacen con visibilizar sobre todo las obras, porque yo creo de que les vas a seguir aumentando, incluso, bueno, se aumentó en la administración pasada del 8 al 10%, les puedes incluso incrementar el 15%, pero no se va a ver las obras materializadas, y en San Salvador lo hemos estado viendo, y creo que hemos recorrido, y en muchos lugares la gente está cansada de lo mismo. De hecho hay un descontento, y lo tengo que mencionar aunque no lo quieran, porque es un secreto a voces, la gente ya lo sabe. No han utilizado ni invertido ese dinero para ejecutar de verdad obras que vayan en beneficio de la población, y a mí de verdad no me interesa de qué partido sea cualquier alcalde, siempre y cuando esté haciendo bien su trabajo. Pero el punto aquí es de que no vamos a señalar entonces simplemente porque es su posición. Cuando conviene es su posición, y cuando no conviene entonces es un tema de transparencia. Creo que realmente hay que tener una posición bien clara respecto a ese sentido, que la ley se debe de respetar. Pero ¿estás de acuerdo que el dinero hay que, o sea, lo que ya está absorbido y que hay que cumplir, hay que cumplir con las... Yo lo mencioné en un inicio, el punto es que no hay fondos, entonces nos tenemos que poner de acuerdo respecto a ese tema, porque aquí podemos estar aumentándole, querer hacer 1.000.000 de obras, pero si no hay dinero, es un tema fiscal. Ok, voy a hacer una pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Agradecemos al Banco Hipotecario también el patrocinio del siguiente segmento. A ver, todavía cerramos este ciclo del FODES porque quiero conocer la opinión de ustedes de llegar a la Asamblea Legislativa. ¿Qué cosas son las que cambiarían? Y sobre todo aquellas puntualmente que la población ve mal. Pero voy a cerrar un poco el tema del FODES. Creo que alguien de ustedes me había pedido la palabra antes de irme a la corte. ¿Sí? Ok. Siempre el tema del FODES, ¿verdad? Sí, con el FODES. Okay. Siempre con el FODES. Nosotros sabemos que el FODES es, o sea, yo lo conozco desde el punto de vista, porque lo puedo hablar con autoridad, o con cómo lo puedo dar desde mi punto de vista, porque desde el territorio, para tener un proyecto FODES, tiene que pasar por un proceso a la alcaldía para poder llevar ese beneficio a su población. Entonces, todas esas cosas se tendrían que cambiar, darle una mejor solución a la población salvadoreña y que esos beneficios lleguen realmente. ¿A tu criterio está siendo manipulado políticamente o es que verdaderamente hay un vacío fiscal en esto?
Fiscal, no sé si lo podría tomar así, que hay un vacío, pero no están de acuerdo, o sea, no se ponen de acuerdo entre ellos mismos, entre los órganos, entre los diputados, no se ponen de acuerdo ellos para llevar ese beneficio, esa ayuda, esa a la población, porque no está aprobado lo que realmente está pidiendo, lo que se está pidiendo. ¿Cuál es la postura de tu partido, Gana, en ese aspecto puntualmente? Apoyar las iniciativas dentro ¿Apoyar que se entregue el FODES? Que se entregue completamente el FODES, no la mitad, sino que se entregue completo el FODES que está solicitando el gobierno, ¿verdad? En el caso del PCN, pues se está promoviendo que por lo menos una parte, porque si no hay fondos, dicen que no hay fondos, es difícil que lo entreguen todo. Entonces, una muestra de poder desentrampar esto y que empiecen digamos, a respirar las alcaldías, es que se les dé una parte. Lo ideal es todo. De nuevo, ¿es esto una arma de carácter política electoral? Que sea una muestra de buena voluntad. Ok, ¿es esto un arma de carácter política electoral, como lo especulan algunos ahí en la Asamblea Legislativa, la oposición? ¿Carla? Yo creo que después de algunos, una conferencia, creo, o una entrevista que dio el ministro Zelaya en la que básicamente dijo, si me aprueban, entonces les doy lo que quieran y les voy a dar el FODES. Pues yo no sé si será un arma política o de coerción, pero pues se malentiende y dicen que no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que tener voluntad política para que las cosas caminen. Yo lo que vería, y para ir cerrando tal vez el tema del FODES, es que recordar que el FODES es ley. O sea, el meollo del asunto está en que se está incumpliendo una ley. ¿Cómo se haga por el tema fiscal? Evidentemente hay que evaluarlo, hay que estudiarlo y hay varias aristas que hay que tomar en cuenta, pero el respeto a la ley es fundamental. En la medida que un funcionario público vaya acomodando las leyes, en esa medida se abre una puerta para otro tipo de abuso. Entonces es muy importante el respeto a la ley. Ok, Alexa. Pero sí, ya sabemos que es una ley y creo que lo tenemos claro y entonces hay que respetarlo, tal y como dice que el 25% tiene que ser para gasto corriente, pero cuando la Asamblea también a su conveniencia quiere darle más dineros a los alcaldes, aumentó ese porcentaje del 25 al 75. Entonces, vuelvo y lo repito, cuando nos conviene, creo yo, de que queremos respetar la ley, pero cuando no nos conviene, no la queremos respetar. También ha habido extorsión dentro de la misma Asamblea Legislativa en el tema de decir que se iban a aprobar los fondos, pero se tenía que dar un porcentaje que iba a tener que ser destinado para las alcaldías. Creo yo de que estamos viendo de que cada cosa que el gobierno propone también dentro de la Asamblea Legislativa se quiera sacar esa ventaja y esa raja política, y es algo que también como gobierno no vamos a permitir. Por eso mismo explicaba de que si no flexibilizan posiciones aquí, todo está en un error. O sea, tanto está fallando el Ejecutivo como el Legislativo, en el sentido que se pone en una situación muy cerrada y no permite, si alguno de los dos o los dos bajaran un poquito la posición y se fueran más flexibles, esto va a caminar. La única forma de caminar, lo malo es el momento político que se avecina. Lastimosamente no podemos evitar eso. Si vamos a ir en beneficio de la población, si de verdad se busca el bien público, yo creo que no vamos a flexibilizar ningún tipo de posición, y en lo personal yo estoy clara que todo aquello que de verdad sea en beneficio de la población, vamos a estar ahí para respaldarlo, pero todo aquello que sea dentro de esas mismas prácticas que siempre se han utilizado en nuestro país, yo voy a ser de verdad una férrea opositora y me voy a oponer, porque yo quiero que mi país de verdad salga adelante. El tema de decir que el país está polarizado es un tema que siempre se ha venido manejando en nuestro país, que actualmente un 3% quizás de la población es quien menciona eso, porque quieren también estar generando ese tipo de controversias, pero la mayoría de la población está feliz, y creo yo de que eso es lo que de verdad nos importa, el hecho de saber que las personas creen que se está haciendo un buen manejo en todos los temas. Yo solo quiero decir que es importante cuando se habla del que se haga en beneficio de la población, el primer funcionario público, el más cercano a la población, es el alcalde. Al alcalde le van a pedir desde una lámina, un ataúd, hasta que repare calles. Entonces, cuando se habla de que en los fondos que se estaban pidiendo se querían llevar a las alcaldías, la alcaldía es la primera línea frente a la población, porque están ahí en el territorio. Los ministros, los diputados, el presidente, su función es la política pública más grande, la que tenga una aplicación más amplia, pero en lo local son los alcaldes, y esa es la importancia de pero la alcaldía es responsable de darle una seguridad y un beneficio a la población. Por eso es la alcaldía, porque es el foco central dentro de la población, donde está el entorno de las comunidades. Tema. Voy a la última pausa por cuestiones de tiempo y regresamos. ¿Les parece? Vamos a la pausa.
Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, me queda claro un poco el tema de la discusión y la opinión que tienen ustedes con relación a este entrampamiento que hay con relación a la designación del FODES para las alcaldías. Sabemos de la importancia que tiene, sobre todo para la ejecución de las obras que están destinadas dentro de la, digamos, dentro del esquema de ley por el cual se rige esta designación presupuestaria. ¿Qué cosas cambiarían? Estamos ya a últimos minutos. ¿Qué cosas cambiarían ustedes de ser electas diputadas en la Asamblea Legislativa para el próximo periodo? Comienzo contigo, Alexia. El tema del fuero creo que es una preocupación para la mayoría de la población y yo estoy totalmente de acuerdo que es un tema de que se debe analizar, que no debe tampoco generar ningún tipo de premios para los funcionarios. Las elecciones de segundo grado creo que es un tema también que debe de estar dentro de la mesa de discusión y recordar que mi partido es un partido de consulta, no es un partido de cúpulas y creo también que el tema de desarrollar medidas de participación ciudadana es algo que también debe de estar en nuestra agenda. Ok, vamos a ver, Carla. Menciona Alexia un tema que me llama la atención y es la elección de funcionarios de segundo grado. Para ello se tienen que hacer ciertas modificaciones a la Constitución de la República, que por cierto es una discusión que está ahí. ¿Qué piensas tú también de ese otro elemento que yo puedo agregar, aparte de la pregunta de qué cosas cambiarías de llegar a la Asamblea? ¿Qué piensas del tema del fuero, del cual de acuerdo a las opiniones de la población, se ha abusado muchísimo de esa figura? Yo estoy de acuerdo, el fuero ha sido una figura que se ha usado completamente. Yo tengo conocimiento de derecho y una de las cosas que yo aprendí en la carrera fue que el fuero era un mecanismo de protección política, nunca debía ser usado como un blindaje para delitos comunes y eso es súper importante. Yo estoy de acuerdo que el fuero es una figura que se ha manipulado de forma incorrecta y no debe ser así. Que se quite, estoy súper de acuerdo, que se quite parejo para todos porque nada debe blindar a ningún ciudadano ni a ningún funcionario de acciones ilegales y delitos. En el tema que mencionaba sobre qué quiero ser yo de llegar a la Asamblea Legislativa, yo soy la candidata más joven que presenta mi partido en el departamento y soy madre soltera. En ese sentido, yo tengo dos grupos de población a quienes yo especialmente quiero llegar a representar. Entonces, yo tengo en mi agenda, en mi plataforma legislativa, ciertas acciones que quiero para estos grupos que me parecen que han estado vulnerables. Para las madres solteras, un mecanismo de protección que les dé oportunidades, y en el tema de juventud sobre todo porque desde toda mi vida laboral prácticamente y en campaña que he trabajado desde el sector juventud de mi partido, he estado súper cercana al desarrollo de la juventud y en ese sentido lo que más mencionan es que la currícula educativa está completamente separada de la oferta laboral y quiero que eso que vaya casando. Ok, Nancy, a ver, brevemente, 30 segundos porque el tiempo se nos está yendo. Ok, el fuero no es necesario porque ante los ojos de Dios todos somos iguales, entonces no necesitamos por qué tener fuero, mucho menos los diputados. Entonces, gracias a Dios, el 19 de octubre, nuestro vicepresidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Guillermo Gallego, presentó una pieza de correspondencia donde se elimine el fuero para los diputados. Y eso es muy bueno para nosotros, la población salvadoreña, porque todos tenemos que ser iguales y se ve que en la realidad no es así. Entonces, de ser electa, tú abogas pues, porque se elimine, claro que sí, que se elimine el fuero. Nuria, veamos así brevemente. En mi caso tengo todavía mis dudas porque con esta situación de las redes sociales, los ataques, la fake news, el político está más expuesto a situaciones que son por el ejercicio de su función como funcionario son atacados y señalados. Lo que no estoy de acuerdo y lo que sí estoy de acuerdo, perdón, con lo que decía ella, es que cuando son delitos visibles, disparas un arma, atropellas a alguien, ahí no debe existir fuero. No sé por qué se complican tanto en diferenciar un ataque político a una situación de un delito. Ok, ¿sí? La independencia a la hora de votar es un tema que ha sido seriamente criticado. Comienzo contigo, Nancy. Si tú fueras electa diputada, ¿votarías independientemente, no por imposición de tu partido? Claro, no tengo convicción para poder decidir yo poder votar. Obviamente nosotros estamos regidos por nuestro partido, ¿verdad? Que todo se tome en consenso y todo se puede hacer a favor y el bienestar de la población. ¿No tendrías libertad para poder votar? Sí, tendría si libertad. No estás de acuerdo en X o Y iniciativa. Sí tengo libertad y podría tener la libertad, pero como lo digo, o sea,
veo desde mi punto de vista a favor de la población salvadoreña y sé que mi partido está a favor de la población. Carla, ¿llevarías independencia para votar en Arena? Sí. De hecho, en los procesos de elección interna, una de las preguntas que yo hice y que se me hizo también era a la hora de votaciones, si yo votaría a conciencia, y claro que sí. De hecho, el principio o el valor fundamental de mi partido por el que yo estoy en Arena es porque es un partido abierto y libre, la libertad. Quiero decir, aparte, que yo puedo decir muchas cosas aquí, pero que son las acciones las que hablan de verdad. Yo, dentro de mi partido, he señalado y he seguido los procesos institucionales internos para señalar y decir cuando estoy en contra. Entonces sí lo he hecho antes y lo voy a seguir haciendo. Ok, Alexia, sí, brevemente, 10 segundos. Nuevas Ideas es un partido pluralista que también promueve los espacios de participación. Por supuesto que la independencia, la diferencia es que las decisiones acá también se toman por consenso siempre y cuando vayan en beneficio de la población. Y yo estoy consciente que todo aquello que de verdad sea en beneficio de la población, por supuesto que lo voy a apoyar, y también estoy segura que nuestro partido no va a presentar también cuestiones que no vayan en beneficio de la población. Nuria, 10 BCN segundos. es el mejor ejemplo de cómo se han dado las votaciones. Sí existe un respeto, reunión para poder tomar posiciones unidas, pero al momento de votar hemos visto de sobra cómo algunos diputados han votado diferente y no ha habido sanciones, ningún tipo de discriminación. Quiero agradecerles la confianza que cada una de ustedes, como rostros nuevos en política, le dan a Grupo Megavisión, a este servidor, a este programa, para participar en esta plataforma de opinión periodística, la cual nos ha permitido, desde luego, conocer sus puntos de vista con relación a estos temas que están gravitando en la política. Quiero agradecerles y felicitarlas por ese método de altura de debate que de alguna manera pues logra cumplir esa misión de este servidor de promover la cultura del debate en nuestro país. Así es que muchísimas felicidades para las 4 y les agradecemos que hayan participado este día en el programa. Gracias. Gracias, Alexia, gracias Nancy, gracias Nuria y gracias también a ti, Carla. Por mi parte, esto es todo por hoy. Los espero hoy a las 7 en el debate político semanal de radio. Gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.